Día 266. Lección 37. Libro de Ruth. Importancia del libro para los cristianos y su estructura. Aún en los libros pequeños, como es el caso del libro de Ruth, o los todavía más pequeños, como es la segunda carta de Juan, nos beneficiamos cuando comprendemos su estructura. No solo comprendemos las ideas principales del libro y el orden en que han sido planteadas, sino que también encontramos el objetivo del mismo, y de él extraemos de antemano algunas valiosas lecciones que nos acompañan durante su lectura. Realicemos un pequeño repaso de lo que hemos estudiado acerca del libro de Ruth. De esa manera, buscaremos en nuestra lectura del libro la importancia para nosotros como católicos. Este relato encantador recoge en forma novelada una antigua tradición referente a una extranjera del tiempo de los jueces, que llegó a ser la bisabuela de David. Nada sabemos de su autor y seguramente fue escrito después del exilio en Babilonia. Ruth es una mujer moabita, viuda de un hombre judío, que por seguir incondicionalmente a su suegra se traslada a Israel y abraza la fe de su esposo difunto. Allí se encuentra con Booz, y éste la toma por esposa en cumplimiento de la ley del levirato. De esta manera, Ruth entró en la comunidad de Israel y de ella surgió el linaje de David. Este breve relato contiene un admirable ejemplo de la piedad filial, a la vez que de la obediencia a la ley y de la solidaridad familiar. En él encontramos también ese espíritu de simplicidad y de confianza que es característico de los pobres del Señor. Pero el libro de Ruth, a la par que el de Jonás, es sobre todo un testimonio en favor de la corriente universalista que comenzaba a abrigarse paso a paso en aquella época. Dicha corriente trataba de contrarrestar la actitud rigorista con que Esdras y Nehemías, lo mismo que el profeta Malaquías, insistían en asegurar la fe tradicional, mediante la estricta separación de las otras naciones y la absoluta prohibición de los matrimonios mixtos. Ruth, perteneciente a un pueblo extranjero y enemigo del pueblo elegido, se convierte en el prototipo del proselito, que abandona los cultos paganos para adorar al Dios de Israel y llega a ser un modelo de todas las virtudes. Por ella, la judía Noemí recibe la bendición de una descendencia. Así Ruth mereció figurar en el Evangelio entre las 4 mujeres del Antiguo Testamento mencionadas en la genealogía de Jesús. Y es en el Nuevo Testamento donde el universalismo latente de este libro iba a manifestarse con todas sus consecuencias. En el libro de Ruth encontramos un contenido teológico y espiritual. Apertura universalista. La pertenencia a la comunidad judía no está condicionada por la raza. Un extranjero puede formar parte de ella. Ya se va perfilando como la salvación es para todos, y hay que evitar los nacionalismos fanáticos. Defensa del sentido de solidaridad familiar y la ley del levirato. Los hebreos tenían un fuerte sentido de solidaridad familiar, también para garantizar una descendencia. En una época en que los hombres no tenían idea de la resurrección, ellos buscaban la inmortalidad del propio nombre a través de los hijos y de sus nietos. La continuidad de la familia era amenazada también por la falta de hijos. La costumbre del levirato venía a resolver esta crisis. Al morir uno de sus hijos, el hermano del difunto estaba obligado a tomar para sí a la viuda, y el primer hijo que nacía de esa unión era considerado hijo del muerto, heredero de su pertenencia. El hermano que cumplía con este cometido se llamaba levir, de donde viene el término levirato, para designar a esta ley.
Ruth es un fiel reflejo de esta solidaridad de los tiempos antiguos, cuando podía pasar que incluso un pariente lejano, como vos, se casara con una viuda sin hijos, para suscitar un heredero a la familia del difunto. La divina providencia dispone y hace que concurran aún los menores sucesos al cumplimiento de sus mayores designios. ¿Cómo leer Ruth? Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, luchando por formar parte de algo, te identificarás con Ruth, la heroína de este libro. En la cultura en que Ruth vivió, ella tenía 3 cosas en su contra. En ese tiempo se honraba a las mujeres que tenían hijos y ella no los tenía. La mujer dependía de su marido y ella era viuda. Y las comunidades eran círculos cerrados y ella era extranjera. Sin embargo, esta historia muestra cómo Dios ayudó a una mujer forastera haciéndola formar parte del grupo, salvándola de la pobreza y de la exclusión. Así que encontrarás esperanza en este libro, una imagen de Dios que lo muestra como alguien que quiere que los marginados vengan a Él por ayuda. Ruth es una historia de amor tan exquisita que apenas la comiences no vas a querer parar de leerla. Nota especialmente el profundo amor que une a Ruth y a Noemí, un amor fortalecido a través del sufrimiento. Observa también la providencia de Dios en la manera hermosa en que Ruth y vos se conocen y se enamoran uno del otro. Un amor que unió al judío con el gentil, dentro de una misma línea real de donde nacieran el rey David y Jesús, su más ilustre descendiente. La redención es el tema que llena el libro. Ruth pasó de la pobreza a la riqueza, de viuda a esposa, de estéril a fértil y de extranjera a israelita. Vos es también un personaje clave en el libro, un pariente redentor que da a Ruth y a Noemí, la suegra, una nueva vida. El pariente redentor Vos actuó según su deber, como se indica en la ley mosaica, para redimir a un pariente pobre de sus circunstancias. Este escenario es repetido por Cristo, quien nos redime de la pobreza espiritual y de la esclavitud del pecado. Nuestro Padre Celestial envió a su propio Hijo a la cruz para que pudiéramos hacernos hijos de Dios y hermanos y hermanas en Cristo. Al ser nuestro Redentor, nos convertimos en sus parientes. División y contenido temático de Ruth. Es la historia de una joven moabita, una extranjera en Israel. A pesar de las tendencias nacionalistas y xenófobas de gran parte de la literatura bíblica después del destierro, el libro de Ruth es una ventana abierta a la universalidad de la salvación. Es decir, Dios ha venido a salvar a todos, y no solo al pueblo de Israel. El libro de Ruth es uno de esos que se leen sin dificultad como si fuera una novela. La historia está situada en tiempos de jueces, como ya lo mencionamos. Pero algunos opinan que lo esencial del relato es una creación tardía. El autor había escrito en el siglo IV antes de nuestra era como una reacción contra las leyes de Esdras, que separaba a los judíos de los demás pueblos y prohibían especialmente los matrimonios mixtos. La historia se sitúa en una época sin muchos marcos ni instituciones. En aquel tiempo, solo Dios reinaba en Israel, lo que quiere decir que cada cual hacía lo que quería. Era un tiempo de gran libertad tanto para el bien como para el mal. Más tarde se lo considera como un tiempo de ignorancia, pero el autor valoriza aquí las riquezas escondidas de los seres sencillos, para quienes Dios no es un desconocido. El libro de Ruth pertenece a la categoría de los que presiden sin dificultad del templo, de los sacerdotes y de las querellas religiosas. Para los héroes de esta historia, lo esencial de la vida y de la relación con Dios se da en otra parte. En realidad,
y esto vale incluso para los profesionales de la región. La vida diaria nos pone ante nosotros una serie de elecciones, a las que podemos responder de maneras muy distintas. Dios nos reconoce en determinadas decisiones más personales y atrevidas, que siendo nuestras también, fueron obra de Dios. Ruth no siguió los consejos de su suegra Noemí, que le pedía que no se sacrificara inútilmente, sino que rehiciera su vida. Ella apostó por una opción más arriesgada, quedarse con Noemí, sin más seguridad que su buena estrella. Escogió la fidelidad y el Dios de Israel, que es ante todo veraz y fiel. Le reservó un lugar de elección en su obra de salvación. Sería uno de los antepasados del Salvador. El libro de Ruth es sin duda resultado de la inspiración del Espíritu Santo. Es maravilloso lograr tanto en solo 4 capítulos, con una narración simple y con una estructura. A nivel de detalle se plantean cuestiones como la adopción de los gentiles en el convenio abrahámico, la misericordia de Dios, el cuidado de los necesitados y el linaje de David, que también es del Mesías. Podemos dividir el libro de Ruth en la Biblia en solo 2 partes principales. En la primera parte, que abarca los primeros 2 capítulos, se describe el alcance del amor de Ruth por Noemí. Y en la segunda parte, que abarca los otros 2 capítulos, se muestra la recompensa que recibe este amor. Así que la estructura más básica quedaría de la siguiente manera. La primera, Ruth demuestra su amor, capítulo 1 y 2. El amor de Ruth queda demostrado por 2 aspectos notables que nos dicen mucho sobre el carácter sobresaliente de Ruth. El primero, la decisión de Ruth de permanecer con Noemí. Y el segundo es la devoción de Ruth al cuidar de Noemí. Cabe decir que Ruth no tenía otra motivación para sus acciones que el extraordinario amor a Noemí y al Dios de Israel, aspecto que también descubrimos después. Y la segunda parte, Ruth es recompensada por su amor, capítulo 3 y 4. En esta segunda parte del libro de Ruth, el amor de Ruth se ve recompensado, no porque ella haya buscado recompensa, sino por una compleja mezcla de factores culturales, ya que la manera de buscar la protección para su suegra consistía en asegurar su futuro. En el hebreo, el conjunto de estos factores se describe con la palabra redención, administrada a través de un pariente redentor. Es por ello que Ruth, aconsejada por su suegra, busca la protección de este pariente redentor y la obtiene. Y la estructura de estos 2 capítulos quedaría de la siguiente manera. Una, que es la petición de la redención de Ruth a Booz, en el capítulo 3, y la recompensa de la redención de Ruth por Booz, que es en el capítulo 4.